El metal frío de la prótesis rozaba dolorosamente contra la piel cicatrizada de su muñón, un recordatorio constante de la noche que le arrebató no solo su pierna izquierda, sino también su carrera como bailarina principal y al hombre que juró amarla en la salud y en la enfermedad. Elena, con solo 24 años y un futuro que se había desmoronado como un castillo de naipes, caminaba con dificultad por el sendero de grava del Parque Central. El sudor le bajaba por la espalda, no por el calor del sol de mediodía, sino por el esfuerzo titánico que le suponía dar cada paso, y sobre todo por el peso de las miradas ajenas. Odiaba los parques, odiaba ver a la gente correr, saltar y vivir con esa ignorancia bendita de quien tiene dos piernas funcionales, pero su terapeuta le había insistido: sal, Elena, el mundo no se detiene porque tú lo hiciste. Agotada, con el dolor fantasma pulsando en un pie que ya no existía, buscó desesperadamente un lugar donde descansar. Todos los bancos estaban ocupados por madres con cochecitos, parejas besándose o ejecutivos almorzando. Solo quedaba un espacio libre, un pequeño hueco en un banco de madera desgastada, ocupado en su mayoría por un hombre de espaldas anchas que miraba fijamente hacia el área de juegos, con una tensión en los hombros que delataba que él también cargaba su propia cruz. Elena dudó. Su autoestima estaba tan destrozada que sentía que su sola presencia, con su cojera evidente y el sonido mecánico de su articulación, era una molestia para los demás. Sin embargo, el dolor físico era insoportable. Tragó su orgullo, se acercó al hombre y con la voz quebrada por la vergüenza formuló la pregunta que la hacía sentirse como una mendiga de espacio. ¿Puedo sentarme aquí? El hombre, un padre soltero llamado Lucas, que libraba una batalla silenciosa que nadie conocía, se giró lentamente. Sus ojos oscuros bajaron inmediatamente a la pierna de Elena. Ella se tensó, esperando el gesto de lástima o la incomodidad habitual que la haría huir. Pero Lucas no apartó la mirada, la sostuvo un segundo más de lo socialmente aceptable y luego la miró a los ojos. Su respuesta no fue un simple sí. Fueron unas pocas palabras dichas con una gravedad tal que rompieron el dique emocional que Elena había construido durante meses, haciéndola estallar en llanto allí mismo, frente a cientos de desconocidos. Lo que ella no sabía era que ese banco no era un simple asiento, era el punto de vigilancia de un padre desesperado, y su llegada no fue una coincidencia, sino un milagro que él estaba esperando. La historia de Elena y Lucas no es el típico romance de parque, ni una fábula de superación fácil. Es un relato crudo sobre cómo dos personas rotas pueden tener bordes que encajan perfectamente. Vivimos en una sociedad que nos enseña a apartar la mirada de lo que es diferente, de lo que está dañado. Elena se sentía invisible y monstruosa a la vez, convencida de que su vida había terminado antes de empezar realmente. Lucas, por otro lado, vivía con el terror constante de un reloj de arena que se estaba vaciando demasiado rápido para la persona que más amaba en el mundo. El encuentro en ese banco desencadenará una serie de eventos que obligarán a ambos a enfrentar sus peores miedos. ¿Qué le dijo él para hacerla llorar? ¿Y por qué la presencia de una ex bailarina amputada era la pieza clave para salvar la vida de una niña pequeña? Prepárense para una montaña rusa de emociones que les recordará que, a veces, los ángeles no tienen alas, sino cicatrices. Esta historia tocará fibras sensibles, así que asegúrense de tener pañuelos cerca. Antes de adentrarnos en la respuesta de Lucas y el secreto que esconde en ese parque, me encantaría saber quiénes me acompañan en esta lección de vida. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo este video. Es inspirador ver cómo nuestra comunidad crece y se une en cada rincón del mundo. Ahora, respiren profundo, porque Lucas acaba de mover su mochila y está a punto de cambiar la vida de Elena para siempre.
Elena apretó la correa de su bolso con los nudillos blancos, esperando el rechazo. Había aprendido a leer las microexpresiones de la gente. La ceja levantada que significaba curiosidad mórbida, la nariz arrugada que denotaba repulsión, o la sonrisa forzada de la lástima condescendiente. Pero el rostro de Lucas era indescifrable. Tenía una barba de varios días y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Llevaba una camisa de franela arremangada y unos vaqueros manchados de hierba, como si hubiera estado arrodillado mucho tiempo. Cuando sus ojos recorrieron la prótesis de fibra de carbono que Elena intentaba ocultar inútilmente bajo su falda larga, el tiempo pareció detenerse. ¿Puedo sentarme?, repitió ella, su voz apenas un susurro, lista para dar media vuelta y soportar el dolor de pie. Lucas no respondió de inmediato. Quitó una mochila infantil de color rosa brillante, llena de parches médicos del asiento vacío a su lado. Luego, levantó la vista y la clavó en los ojos de Elena con una intensidad que la hizo estremecer. No había lástima en su mirada. Había reconocimiento, como si un soldado veterano reconociera a otro en medio del campo de batalla. «Solo si me prometes una cosa», dijo él, con una voz ronca y profunda. Elena parpadeó confundida. «¿Qué cosa?» «Que no vas a tapar esa pierna con tu falda», respondió Lucas serio. «Ese asiento está reservado para guerreros, y por lo que veo, tú has sobrevivido a una guerra que la mayoría ni siquiera podría imaginar. Así que si te sientas, siéntate con orgullo. Mi hija está mirando y necesita ver que las princesas también pueden ser de hierro». Las palabras la golpearon como un mazo en el pecho. Nadie le había hablado así desde el accidente. Todos le decían que se cubriera, que fuera discreta, que no asustara a los niños, y este desconocido le pedía que la mostrara como un trofeo de batalla. Las lágrimas calientes y rápidas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Elena se dejó caer en el banco, sollozando, liberando meses de vergüenza acumulada. Lucas no intentó consolarla con toques vacíos ni palabras baratas. Simplemente sacó un pañuelo de tela de su bolsillo y se lo ofreció en silencio, quedándose allí, como una roca sólida en medio de su tormenta personal, mientras continuaba vigilando el área de juegos. Cuando Elena logró calmarse, secándose los ojos con el pañuelo que olía a madera y jabón limpio, miró hacia donde Lucas miraba obsesivamente. «¿Cuál es tu hija?», preguntó con voz gangosa, sintiendo la necesidad de conectar con el hombre que acababa de validar su existencia. Lucas señaló con el dedo índice hacia el arenero. «Aquella, la que está sentada sola, construyendo un castillo». Elena siguió la dirección de su dedo y vio a una niña pequeña, de unos 6 años, con rizos dorados que brillaban bajo el sol. Llevaba un vestido rosa que hacía juego con la mochila, pero había algo extraño. La niña no corría, no se levantaba. Estaba sentada sobre sus rodillas de una manera estática, casi rígida, manipulando la arena con una concentración feroz, pero sin mover la parte inferior de su cuerpo. A su lado, apoyadas contra el borde de madera del arenero, descansaban 2 muletas canadienses de color púrpura. «Se llama Maya», dijo Lucas, y su voz se quebró por primera vez. «Tiene osteosarcoma, cáncer de huesos». Elena sintió un frío helado recorrer su espalda, olvidando su propio dolor por un instante. «Lo siento mucho». «No lo sientas todavía», la interrumpió Lucas con la mandíbula tensa. «La quimioterapia no funcionó como esperábamos. El tumor está en su tibia derecha. Los médicos nos dieron la noticia hace 2 días. Para salvar su vida, tienen que amputar. La cirugía es mañana por la mañana». Elena giró la cabeza bruscamente para mirar a Lucas. Ahora entendía las ojeras, la tensión, la mirada fija. Estaba viendo a su hija completa por última vez. «Ella está aterrorizada», continuó Lucas, frotándose la cara con las manos. «No por el cáncer, ni siquiera entiende la muerte todavía. Está aterrorizada porque cree que después de mañana ya no será una niña. Cree que será un monstruo.
Me preguntó si podrá volver a jugar, si la gente la querrá, si podrá ser bailarina. Ama el ballet. Y yo no supe qué decirle. Soy un hombre. Tengo 2 piernas. ¿Qué sé yo sobre lo que se siente perder una parte de ti? Lucas se giró hacia Elena y en sus ojos había una súplica desesperada. Te vi venir desde la entrada del parque. Vi cómo caminabas. Vi el dolor, pero también vi que estabas de pie, caminando, viva. Cuando me preguntaste si podías sentarte, vi una señal. Necesitaba que Maya viera a alguien como tú, alguien hermoso, joven, que sigue adelante. Elena miró su propia pierna de metal, esa pieza de ingeniería que había aprendido a odiar. Por primera vez no la vio como una carga, sino como una herramienta. Había sido bailarina principal, había volado sobre escenarios. ¿Podría su tragedia servir para algo más que para su propia miseria? ¿Ella quiere ser bailarina?, preguntó Elena suavemente. Es todo lo que sueña, asintió Lucas, pero desde que le dimos la noticia, tiró sus zapatillas de ballet a la basura. Dice que las bailarinas no tienen piernas de robot. Elena se levantó lentamente. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. Se subió la falda larga hasta la rodilla, exponiendo completamente la prótesis brillante y la estructura mecánica de su tobillo. Se quitó el zapato del pie protésico y luego el del pie sano. Se quedó descalza sobre la hierba. «Sostén mi bolso», le dijo a Lucas. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él, sorprendido. «Voy a mostrarle a tu hija que las piernas de robot también pueden volar», respondió Elena. Caminó hacia el borde del césped, cerca del arenero. Respiró hondo, cerró los ojos y buscó en su memoria muscular la posición inicial. Sus brazos se elevaron con una gracia que ninguna cirugía podía cortar. Y entonces comenzó a moverse. No era el ballet perfecto de antes. Era diferente, era crudo, era desequilibrado, pero tenía una fuerza desgarradora. Hizo un arabesque, su pierna de metal brillando al sol, manteniendo el equilibrio con un esfuerzo sobrehumano. Los niños en el parque se detuvieron, los padres dejaron de hablar, y en el arenero Maya levantó la vista. Sus ojos grandes se abrieron con asombro al ver a esa mujer girando sobre un pie de carne y otro de metal. Elena terminó su pequeña rutina con una reverencia, jadeando, con el sudor corriendo por su frente. Cuando levantó la vista, Maya estaba tratando de ponerse de pie con sus muletas, mirándola como si fuera una superheroína. Lucas se acercó corriendo, con los ojos húmedos. Pero antes de que pudiera decir nada, un grito agudo rompió la magia del momento. ¡Cuidado!, chilló una madre desde el otro lado del parque. Un perro enorme, un rottweiler que se había soltado de su dueño, corría a toda velocidad, ladrando furiosamente directo hacia el arenero, directo hacia Maya, que estaba de pie, inestable sobre sus muletas, incapaz de correr. El tiempo se fracturó en milisegundos de terror absoluto. El rottweiler, una masa de 70 kilos de músculo y furia instintiva, ignoró los gritos desesperados de su dueño y acortó la distancia hacia el arenero con una velocidad letal. Maya, paralizada sobre sus muletas, soltó un grito que se le congeló en la garganta, sus ojos azules abiertos de par en par, viendo cómo la bestia se abalanzaba sobre ella. Lucas corría, pero estaba a 20 metros de distancia, atrapado en una pesadilla de cámara lenta, donde sus piernas no respondían lo suficientemente rápido para salvar a su hija. La única barrera entre los colmillos del animal y la frágil niña era Elena. La ex bailarina no pensó, no calculó. El instinto de protección, dormido bajo capas de depresión y dolor, despertó con la fuerza de un volcán. Elena pivotó sobre su pierna sana y se lanzó hacia adelante, interponiendo su cuerpo entre el perro y la niña. No tuvo tiempo de usar las manos. Cuando el perro saltó, buscando morder carne blanda, Elena levantó su pierna izquierda en una patada defensiva desesperada. El sonido fue repugnante y metálico, un crack seco que resonó en todo el parque. Las mandíbulas del perro no encontraron piel ni hueso.
se cerraron violentamente sobre la fibra de carbono y el titanio de la prótesis de Elena. El animal, confundido por la dureza antinatural de su presa, soltó un gemido de sorpresa, pero no soltó el agarre. La fuerza del impacto derribó a Elena hacia atrás, haciéndola caer sobre la arena, pero ella no dejó de patear, manteniendo al animal lejos de Maya. ¡Aléjate!, gritó Elena, golpeando el hocico del perro con su otra pierna. Lucas llegó un segundo después. Con la furia de un padre aterrorizado, placó al perro, inmovilizándolo contra el suelo hasta que el dueño, un hombre pálido y temblando de culpa, llegó corriendo con la correa y un bozal, pidiendo 1000 disculpas que nadie escuchaba. El caos se disipó, dejando solo el sonido de la respiración agitada de los tres. Lucas soltó al perro y se giró inmediatamente hacia Maya, abrazándola con tanta fuerza que parecía querer fundirla con su propio cuerpo. ¿Estás bien? ¿Te mordió? Déjame ver. Revisaba frenéticamente a la niña. Maya estaba llorando, temblando, pero intacta. Estoy bien, papá. La señora Robot me salvó, sollozó la niña, señalando a Elena. Lucas se volvió hacia ella. Elena estaba sentada en la arena examinando su prótesis. La carcasa cosmética que imitaba la piel estaba destrozada, revelando el esqueleto metálico interior, y había marcas profundas de dientes en el eje de carbono, pero su pierna real estaba a salvo. Si hubiera sido su pierna sana, el daño habría sido catastrófico. Lucas se arrastró de rodillas por la arena hasta quedar frente a Elena. Sus manos, grandes y callosas, tomaron las manos de ella, que estaban cubiertas de polvo. «Salvaste su vida», susurró Lucas con la voz rota, las lágrimas corriendo libremente por su rostro barbudo. «Pusiste tu cuerpo. Dios mío, podría haberte matado». Elena miró su pierna destrozada y luego a Maya, que la miraba no con miedo, sino con una adoración absoluta. Por primera vez en 2 años, Elena sonrió de verdad. «Bueno», dijo ella con una risa nerviosa tocando el metal abollado, «supongo que tener una pierna de hierro tiene sus ventajas después de todo. Los monstruos se rompen los dientes con nosotras». Maya se acercó con sus muletas, secándose los mocos con el dorso de la mano. Se arrodilló junto a Elena y tocó el metal expuesto con curiosidad reverente. «¿No te dolió?», preguntó la niña. Elena negó con la cabeza. «Ni un poco. Es mi armadura mágica». Maya miró sus propias piernas, luego la prótesis dañada y finalmente a los ojos de Elena. ¿Crees que los médicos me darán una armadura así mañana? ¿Podré ser valiente como tú?» El corazón de Elena se hinchó. «Más valiente. Tú ya eres valiente, Maya. Yo solo te di un empujón». Lucas observaba la interacción con una mezcla de asombro y gratitud infinita. Había estado buscando una señal, una esperanza para su hija antes de la cirugía, y el destino le había enviado a un ángel cojo. «Déjame llevarte a casa», ofreció Lucas, ayudando a Elena a levantarse. «O al hospital. Esa prótesis necesita revisión, y te invito a cenar. Es lo mínimo que puedo hacer». Elena intentó negarse, pero al ver la mirada suplicante de Maya, aceptó. Subieron a la vieja camioneta de Lucas. El trayecto fue silencioso al principio, pero un silencio cómodo. Maya se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por la adrenalina. Lucas conducía despacio, mirando a Elena de reojo de vez en cuando, como si temiera que ella desapareciera si parpadeaba. «No te conté toda la verdad en el parque», dijo Lucas de repente, rompiendo el silencio mientras la lluvia comenzaba a golpear el parabrisas. «Sobre por qué estaba solo con Maya». Elena lo miró, esperando. «Mi esposa, Sara, ella murió en el mismo accidente donde diagnosticaron a Maya. Íbamos al hospital porque a Maya le dolía la pierna. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en la intersección de la calle 4 con Avenida Libertador. Nos embistió por el lado del pasajero. Sara murió al instante. Maya sobrevivió, pero en las radiografías del trauma encontraron el tumor». Lucas apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Perdí a mi esposa y descubrí que mi hija tenía cáncer en la misma hora.
Desde entonces he estado enfadado con el mundo, con Dios, contigo al principio cuando te vi caminar con esa tristeza, pero hoy entendí que no todos los que sobreviven están intactos. Elena sintió que el aire se volvía denso dentro de la cabina. La sangre se le heló en las venas y no fue por el aire acondicionado. La intersección, la fecha implícita, el tipo de accidente. ¿Cuándo fue ese accidente?, preguntó Elena, con la voz apenas audible. Hace 2 años, el 14 de noviembre, una noche de tormenta como esta, respondió Lucas, mirando la carretera con amargura. Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un grito. Su mente viajó a esa noche, la noche que cambió su vida. Ella no iba en su coche, ella iba cruzando la calle, iba corriendo porque llegaba tarde a su ensayo general. Recordaba las luces cegadoras, el sonido de frenos chirriando, el impacto brutal de metal contra hueso. Pero recordaba algo más. Recordaba despertar en el asfalto mojado, incapaz de sentir sus piernas, y ver a su lado un coche destrozado, un coche familiar volcado. Y recordaba a un hombre gritando el nombre de Sara, mientras intentaba sacar a una niña del asiento trasero. «Lucas», susurró Elena temblando, «detén el coche». «¿Qué pasa? ¿Te sientes mal?», preguntó él, preocupado, frenando en el arcén. Elena se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas de horror. Esa noche, el 14 de noviembre, el conductor ebrio no solo chocó contra tu coche. Antes de impactarte a ti, me atropelló a mí. Yo era la peatón que cruzaba. Su coche rebotó en mi cuerpo y perdió el control, y fue entonces cuando se estrelló contra ustedes. Lucas la miró, el color drenándose de su rostro. La coincidencia era monstruosa. «Tú», balbuceó Lucas, «tú eres la chica del vestido rojo, la bailarina que salió en las noticias, la que dijeron que distrajo al conductor». «No lo distraje», lloró Elena. «Él iba borracho. Pero si yo no hubiera cruzado, si yo hubiera esperado un segundo más, él habría pasado de largo. Y tu esposa seguiría viva». La revelación cayó entre ellos como una bomba. Elena no era solo la salvadora de su hija, era, en la mente torturada y llena de duelo de Lucas, el efecto mariposa que había causado la muerte de su esposa. Lucas miró a Elena y la gratitud en sus ojos comenzó a luchar contra un dolor antiguo y oscuro. La mujer que acababa de salvar a Maya era la misma cuya presencia en la carretera había desencadenado la tragedia familiar. «Bájate», susurró Lucas, incapaz de mirarla. «Lucas, por favor, fue un accidente», suplicó Elena. «Bájate del coche», gritó él golpeando el volante. El grito despertó a Maya en el asiento trasero. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó la niña con voz adormilada. «¿Por qué gritas a la señora Robot?». Lucas miró a su hija por el retrovisor, luego a Elena, que lloraba en silencio con la mano en la manija de la puerta. Estaba desgarrado entre el odio al pasado y el amor al presente. Tenía que elegir, culpar a la víctima que compartía su tragedia o perdonar para salvar el futuro de su hija. La lluvia fría golpeaba el rostro de Elena, mezclándose con sus lágrimas mientras sostenía la puerta abierta de la camioneta. El grito de Lucas, cargado de un dolor antiguo y mal dirigido, todavía resonaba en el aire. «Bájate», había ordenado él, incapaz de separar a la mujer que acababa de salvar a su hija de la tragedia que le había quitado a su esposa. Elena, con el corazón destrozado por la injusticia del destino, bajó un pie al asfalto mojado. No iba a luchar. Entendía la lógica retorcida del duelo. Ella era un recordatorio viviente de la peor noche de la vida de Lucas. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta y desaparecer bajo la tormenta, una voz pequeña y temblorosa rompió la tensión como un cristal. «¡No, papá, no!», gritó Maya desde el asiento trasero, desabrochándose el cinturón y tratando de alcanzar a Elena. «¿Por qué la echas? Ella salvó mi vida. Es mi amiga de metal». Lucas se congeló,
con las manos apretadas sobre el volante hasta que los nudillos crujieron. Miró por el retrovisor y vio el terror en los ojos de su hija. Un terror que no venía del cáncer ni de la cirugía inminente, sino de ver a su padre convertirse en un hombre cruel. Lucas miró entonces a Elena, parada bajo la lluvia, con su ropa empapada y su prótesis dañada brillando bajo la luz de una farola. Vio las cicatrices en sus brazos, invisibles hasta ahora, marcas de ese mismo accidente, y de repente la venda de la ira se cayó de sus ojos. Ella no era el conductor borracho, ella no era la culpable, ella era otra víctima que había sangrado en el mismo asfalto, y que 2 años después había sangrado de nuevo, voluntariamente, para proteger lo único que le quedaba a él. La vergüenza inundó a Lucas, más fría que la lluvia. «Cierra la puerta», dijo Lucas, su voz ronca y apenas audible. Elena se detuvo confundida. «Por favor, Elena, cierra la puerta y entra, hace frío», repitió él, girándose para mirarla, ya no con odio, sino con una derrota humilde. «Maya te necesita y yo soy un idiota que no sabe cómo manejar el miedo». Elena dudó un segundo, pero al ver la mano extendida de Maya entre los asientos, volvió a entrar en el vehículo. El resto del viaje hasta el hospital fue silencioso, pero ya no era un silencio hostil. Era el silencio de 3 supervivientes que compartían un bote salvavidas en medio del océano. Al llegar a urgencias, la prioridad cambió. Los médicos atendieron la pierna de Elena y revisaron a Maya. La cirugía de amputación de la niña estaba programada para las 6 de la mañana. Quedaban pocas horas. Lucas y Elena se sentaron en la sala de espera, bajo las luces fluorescentes que zumbaban monótonamente. «Lo siento», dijo Lucas finalmente, rompiendo el aire estático. «Cuando me di cuenta de quién eras, vi el accidente de nuevo. Vi a Sara muriendo y te culpé porque necesitaba culpar a alguien que estuviera vivo. El conductor murió esa noche, tú sobreviviste y yo te odié por eso». Se cubrió la cara con las manos. «Pero hoy te interpusiste ante un perro rabioso por una niña que acababas de conocer. Sara habría hecho eso. Tú tienes el mismo tipo de coraje que ella tenía». Elena se acercó y tímidamente puso una mano sobre el hombro de él. «No tienes que pedir perdón, Lucas. El trauma es un monstruo que nos ciega. Yo también me he culpado. Pensé, si no hubiera cruzado la calle, ellos habrían pasado. Pero no podemos vivir en el y si. Estamos aquí. Maya está aquí. Y mañana va a necesitar que seamos fuertes, los dos». A la mañana siguiente, el momento de la despedida antes de entrar al quirófano fue desgarrador. Maya, vestida con una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo frágil, lloraba en silencio, aferrada a la mano de Elena. «¿Y si me despierto y ya no soy yo?», preguntó la niña con un hilo de voz. Lucas estaba paralizado, conteniendo sus propias lágrimas para no asustarla más. Fue Elena quien se inclinó, acercando su frente a la de la niña. «Escúchame bien, Maya. Tú no eres tu pierna. Tú eres tu corazón, tu mente y tu sonrisa. Cuando despiertes serás más ligera, sí, pero serás más rápida. Serás una mujer biónica como yo, y te prometo que cuando estés lista te enseñaré a volar. Pero tienes que ser valiente ahora. ¿Trato?». Maya asintió, secándose las lágrimas. «Trato, capitana». Cuando las puertas dobles se cerraron, llevándose a la niña, Lucas se derrumbó en los brazos de Elena. Y allí, en ese pasillo estéril, el abrazo de 2 extraños unidos por la tragedia se convirtió en el cimiento de algo nuevo. Las horas de la cirugía fueron eternas, pero el resultado fue un éxito. El tumor había desaparecido. Maya estaba a salvo. La recuperación fue dura, llena de días de dolor fantasma y frustración, pero Maya no estaba sola. Elena iba al hospital todos los días,
no solo como visita, sino como mentora. Le enseñó a Maya cómo vendar el muñón, cómo mantener el equilibrio, cómo reírse de las miradas curiosas. Lucas observaba desde la esquina de la habitación, viendo cómo Elena le devolvía la luz a los ojos de su hija. Y en el proceso, Elena también empezó a sanar. Dejó de esconder su prótesis bajo faldas largas. Empezó a usar pantalones cortos, mostrando con orgullo la tecnología que le permitía caminar. El amor entre Lucas y Elena no fue un estallido de fuegos artificiales. Fue como un amanecer lento y constante, inevitable y cálido, nacido del respeto mutuo y el cuidado compartido. Un año después, el auditorio de la escuela estaba lleno de padres ansiosos. Las luces se atenuaron y el telón se abrió para el recital de fin de año. La música de Tchaikovsky llenó el aire. En el centro del escenario, una niña con un vestido de tutú blanco y una prótesis deportiva decorada con purpurina rosa esperaba su señal. Era Maya. No se movía con la perfección técnica de una bailarina clásica tradicional, pero se movía con una alegría que contagiaba. Giró, saltó y aterrizó con una sonrisa que iluminaba todo el teatro. Y entonces, desde las sombras del escenario, apareció otra figura. Elena, vestida de negro, con su propia prótesis plateada brillando bajo los focos. Bailaron juntas, un dueto de resiliencia. No intentaban ocultar lo que les faltaba, celebraban lo que les quedaba. Cada paso era una victoria contra la muerte, contra el cáncer, contra el accidente que casi las destruye a ambas. En la primera fila, Lucas sostenía una cámara con manos temblorosas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Veía a las dos mujeres de su vida, la hija que salvó y la mujer que lo salvó a él, volando sin alas. Cuando la música terminó y el público estalló en una ovación de pie, Maya corrió hacia el borde del escenario y gritó: «¡Mira, papá! ¡Estoy volando!». Lucas subió al escenario, ignorando el protocolo, y abrazó a ambas. Más tarde esa noche, caminando de regreso al coche bajo un cielo estrellado y despejado, muy diferente a la noche de la tormenta, Lucas se detuvo en el mismo banco del parque donde todo había comenzado. Maya corrió adelante hacia los columpios, riendo. Lucas tomó la mano de Elena y la miró a los ojos. «¿Te acuerdas de lo que me preguntaste aquí hace un año?», dijo él. Elena sonrió. «¿Si podía sentarme?». «Sí», asintió Lucas, besando sus nudillos. «Esa fue la pregunta que me salvó la vida. Y tengo una nueva respuesta para ti». «¿Cuál?», preguntó ella. «No solo puedes sentarte aquí, Elena. Quiero que te quedes aquí, a mi lado, para siempre. No para llenar un vacío, sino para construir algo nuevo sobre los cimientos que creamos juntos». Elena miró hacia el arenero donde una niña feliz jugaba sin miedo, y luego al hombre que había aprendido a amar sus cicatrices tanto como ella amaba las de él. «Me quedo», susurró Elena, apoyando la cabeza en su hombro, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nunca dejemos de enseñar a Maya que se puede bailar bajo la lluvia, incluso con una sola pierna». Lucas sonrió y la besó bajo la luz de la luna. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero ya no dolían. Se habían convertido en marcas de guerra, recordatorios de que habían sobrevivido a la oscuridad para encontrar una luz mucho más brillante.